Vale, pues presentarme para quien no me conozca, llevo más de 8 años conceptualizando y diseñando productos digitales. Actualmente soy Product Manager en una startup llamada Nextail que construye soluciones para gestión del inventario para diferentes retailers a través de soluciones de inteligencia artificial. Pero en el pasado, como hizo spoiler un poco Muri, he trabajado en The Cocktail, donde tuve la oportunidad de colaborar con él principalmente como UX designer, aunque tuve un rol bastante transversal de lead, llevando diferentes proyectos y diferentes equipos. Pero en el pasado también he trabajado vengo del background más de ingeniería informático, muy tecnológico, entonces he hecho un poco el recorrido de pasarme al diseño y centrarme en el producto un poco rol más transversal. Eh, Luego también solo destacar que en mi tiempo libre el año pasado lancé una herramienta de comunicación basada en dónde pasan las cosas, porque veíamos como un vacío en conectar como las experiencias que nos rodeaban, ¿no? Y las experiencias con la gente que nos rodeaban. Entonces os invito a probar si no conocéis Sparker. Entonces, empezando un poco la charla, quiero empezar con estas imágenes, ¿no? Es decir, creo que todos podemos estar de acuerdo que esto es arte, ¿no? Y llega a ser arte y no es diseño como tal, ¿no? Es decir, porque por al final no tiene uso, ¿no? Es decir, lo que busca esta obra es provocarte una emoción, puede gustarte más o menos, ¿no? Pero al final sí que es ese objetivo, ¿no? De provocarte una emoción que lo veas y digas, uff, ¿no? Y al final busca ese sentido, ¿no? De ser una obra de arte, de estar expuesta, ¿no? Pero si vemos en cambio estos otros dos ejemplos, que son las dos sillas más famosas que han existido recientemente, ¿no? Podemos decir que es un ejemplo de buen diseño, ¿no? Es decir, porque cumples una función de tener un estado, al final las sillas buscan cumplir esa ergonomía, ¿no? De poder usarse todo el día, que cada día pasamos más tiempo sentado, pero estos dos ejemplos de sillas creo que también tiene ese punto, ¿no? De emoción, de decoración, de arte, y no se quedan solo en la parte más funcional, porque podemos tener una silla del IKEA que cumpla su objetivo de diseño, pero cuando te provoca esa emoción, ¿no? Entonces, al final sí que por rescatar este concepto, ¿no? De que el arte busca ese provocar emociones, pensamientos, sensaciones dentro de ti, y el diseño principalmente busca cumplir un propósito, ¿no? Una función, resolver un problema. Pero no por ello las dos cosas tienen que estar desligadas de sí. Sí que es importante que las dos cosas cumplan, ¿no? Que si es un diseño que al menos cumpla ese objetivo y si es un arte que al menos cumpla ese objetivo. Si no, al final vas a tener una obra de arte que a nadie le va a interesar y vas a tener un diseño que nadie va a usar, ¿no? Entonces, creo que es importante cuando estamos pensando en construir productos digitales que existe una pirámide de hitos que tenemos que cumplir, ¿no? Para generar esa buena experiencia de usuario, desde la más básico de todos, vamos profundizando en cada uno de ellos, ¿no? Pero desde lo más básico es que funcione, luego que sea confiable, que nos dé lo que buscamos. Luego la capa de usabilidad, que siempre hablamos de ella, ¿no? Y luego ya por último esa parte más de emoción, ¿no? Esa punta de la pirámide, ¿no? Entonces, haciendo un poco spoiler, cuando pensamos un mínimo producto viable, es importante que pensemos en todas las capas, ¿no? Y no solo que pensemos en la parte más funcional, de cubrir todas las funcionalidades desde un punto de vista técnico o cubrir todas esas capacidades, ¿no? Como decía Murillo antes, si los roles más tradicionales de UX designer y de research o más técnicos, pues al final van a pensar más en esa parte técnica, llega a una capa de usabilidad, pero igual no se piensa tanto en esa parte de emoción, ¿no? Entonces creo que es clave que un rol de UI designer vea el prisma desde arriba, ¿no? De cómo puede transmitir esa emoción, cómo puede bajar esa usabilidad, cómo puede facilitar esa confiabilidad y cómo puede dar ese funcionamiento, ¿no? Entonces, vamos uno a uno, ¿no? En cada uno de ellos. Los dos primeros son muy sencillos, me los voy a pasar rápido porque son básicos que espero que todos tengamos en mente, ¿no? Es decir, el primero es el funcionamiento. Cuando usamos un producto digital, no queremos que se produzcan errores. Es lo mínimo posible que cuando esté usando el producto que esté navegando no se ocurra ningún error y no molestemos al usuario en el proceso, ¿no? Entonces, minimicemos el máximo posible esos errores. El siguiente punto de la pirámide
es que el producto digital sea confiable, ¿no? Es decir, que nos dé lo que venimos a buscar. Y aquí siempre pongo un ejemplo que son todas las herramientas digitales del Estado, de España. Creo que son un buen ejemplo de que es un producto confiable porque tú cuando haces la declaración de la renta, cuando tienes que cambiar la dirección, cuando tienes que hacer cualquier trámite, te lo van a dar y lo vas a conseguir. Casi nunca da errores, ¿no? Es decir, también tiene capa confiable, pero creo que todos estamos de acuerdo que el siguiente nivel, que es el de usabilidad que ahora voy a contar, no lo cumplen, porque es bastante sufrimiento, ¿no? Entonces, hasta aquí lo más básico. Entonces, entrando en la capa más de usabilidad, ¿no? Que es donde más me voy a parar, donde más experto soy, creo que es importante dar la estructura necesaria para cumplir el objetivo del producto, ¿no? Entonces aquí pues vemos un ejemplo mínimo, ¿no? Que cualquier herramienta de Google tiene, que al final es una buena estructura, ¿no? Es decir, podemos pensar en la información que esté bien organizada, que incluso ya podemos empezar a hablar de diseño, ¿no? Que los colores de interacción estén bien definidos, que tenga una jerarquía que permita escanear rápidamente la página, ¿no? Entonces, la mejor forma de entender la usabilidad es a través a través de 10 principios de usabilidad, que son los más famosos que seguro habéis oído, ¿no? De los de Jacob Nielsen, los 10 principios de usabilidad. Entonces voy a ir uno a uno como contando ellos, ¿no? Entonces, el primero es el de visibilidad y estado del sistema. Es importante que las interfaces siempre, en todo momento, transmitan qué está pasando, ¿no? Es decir, que aunque pensemos en esa parte más de emoción, ¿no? Del diseño, tal, es decir, es importante que conectemos mucho con la parte técnica y que traduzcamos esa parte técnica a un lenguaje humano del usuario, ¿no? Ejemplos más básicos es poder decir al usuario en qué sección está del producto digital, poder dar el estado del sistema, ¿no? Poder decir que la página está cargando, que estamos en el proceso de darle los resultados, o incluso darle visibilidad al usuario de un estado vacío, ¿no? De aquí vas a encontrar los productos cuando los añadas de esta forma. Entonces es importante transmitir esa parte técnica a un lenguaje más humano y que el usuario entienda qué está pasando, ¿no? En todo momento. El siguiente ejemplo es el de relación entre el sistema y el mundo real. Es importante que si algo lo podemos reflejar con una metáfora que sea equiparable al mundo real, va a ser mucho mejor percibido por el usuario que si inventamos un concepto completamente diferente con algo súper creativo, ¿no? Y lo podemos ver en ejemplos de iconos que nos han acompañado desde casi el comienzo de las interfaces, ¿no? Como es la papelera, las carpetas o incluso el símbolo de guardar, que no nos deshacemos de ese disquete porque fue un símil que se hizo en su momento y que se ha propagado hasta ahora, ¿no? Es decir, mucha gente pues no habrá usado un disquete, ¿no? Pero es un símil, una metáfora en su momento que se ha transmitido hasta ahora. Y otro ejemplo que me gusta poner siempre es las pestañas de un navegador que estamos muy acostumbrados empezaron a nacer por ese símil de las pestañas de las carpetas donde podías ir rápidamente a una de las secciones, poder destacar, ¿no? Entonces es como ese símil de atajos a una zona donde tienes más información y es importante, ¿no? Que pensemos en cómo podemos reflejar nuestras interfaces, esas metáforas del mundo real. El siguiente ejemplo es el de darle control al usuario y libertad, ¿no? En todo momento que pueda salir de donde está. Los ejemplos es cuando has borrado, poder recordar que puedes recuperar, poder salir de un modo de navegación o tener zona de eliminación, ¿no? De dónde están los eliminados. Este es técnico, pero un ejemplo que me gusta poner desde el punto de vista de diseño, a veces si nos ponemos muy creativos cuando estamos al final de un proceso de contratación o un proceso, pues igual ponemos esa página creativa de fin, de ya está, pero se nos olvida que tenemos que ir al usuario al siguiente paso, porque si no, el usuario lo que va a hacer es cerrar el navegador porque ya ha completado el proceso. Entonces es importante siempre decirle al usuario cuáles son los siguientes pasos que puede hacer, dónde puede ir, ¿no? Y no solo pensemos en esa parte de igual visual, ¿no? De darle ese control al usuario para poder seguir y tener libertad de diferentes caminos. El siguiente ejemplo que creo que es muy importante en el diseño visual es el de
ser consistentes y respetar estándares, ¿no? Ser consistentes dentro de nuestros propios diseños, es decir, que no creemos nuevos patrones por crear nuevos patrones, sino que intentemos definir patrones que seamos consistentes con ellos. Y luego además también aprovechar patrones que el usuario ya está acostumbrado de pues otros productos digitales, pues por ejemplo, ahora mismo había un momento hace 4 años que en Android no existía la button navigation y en todos los productos tenía la tab bar, ¿no? Entonces, en algún momento ya en Android se empezó también a empezar a tener button navigation porque era un estándar que era muy fácil y los usuarios entendían. Entonces, es importante respetar esos patrones. ¿Por qué? Aquí tengo un gráfico que el problema es, hay una curva de aprendizaje siempre. Cuando un usuario empieza a usar un producto, si utilizas patrones que el usuario está acostumbrado, la curva de aprendizaje va a ser mucho más pequeña en el tiempo, es decir, va a generar más hábito de cómo usar tu interfaz, vas a saber cómo usarlo y la va a poder usar más fácil sin pensar. En cambio, si tenemos demasiada creatividad, demasiados patrones, demasiadas cosas diferentes, la curva de aprendizaje va a ser mucho más alta. Igual en este tiempo hemos perdido al usuario porque no ha generado un hábito de utilizar nuestra interfaz. Entonces, tenemos que tener cuidado con reinventar, pero no por ello no hay que reinventar, ¿no? Entonces ahí es donde creo que juega ese símil entre usabilidad y emoción. Tenemos que detectar dónde está el valor realmente para ser creativos, ¿no? Me estoy adelantando un poco al final, pero es importante también ver dónde no merece la pena, ¿no? Y dónde es importante mantener esos estándares y esas bases, ¿no? Otro ejemplo es la de prevención de errores. Es importante comunicar al usuario lo que está pasando y antes de que suceda un error, pues ejemplos sencillos de entender es cuando vas a eliminar algo, estás seguro que quieres eliminar o informar del estado, por ejemplo, cuando publicas un tweet, informar del estado y cuántos caracteres te faltan para terminar, ¿no? Es decir, no es lo mismo que termine y diga, tenía pensado escribir esto, ya no me entra, pues si lo informamos a tiempo va a ser mucho mejor y mucho menos la frustración del usuario. O si está rellenando un formulario, decir que no se puede introducir un número negativo o en el campo teléfono no se puede introducir una letra, ¿no? Es importante que preveamos esos errores antes de que sucedan para reducir esa frustración del usuario. Otro ejemplo que me parece importante que ha sido la evolución de las interfaces hasta como conocemos hoy en día es reconocer antes que recordar. Las interfaces en su momento eran básicamente un terminal donde la gente escribía comandos de quiero abrir este archivo, quiero abrir este otro, quiero copiar esto aquí, ¿no? Entonces poco a poco han ido evolucionando a una interfaz más visual. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil que veas de un vistazo dónde está, que puedas darle botón derecho, que tengas un menú contextual donde te aparece la información y no tengas que recordar miles de comandos. Y un ejemplo en lo que es puro producto digital, en un carrito, Amazon siempre en la última página te recuerda toda la información del pedido, te recuerda qué vas a pedir, cuánto es el coste, cuál es la dirección, aunque ya lo hayas rellenado en la página anterior, pero te lo recuerdan esa página porque saben que si no te recuerdan esa información te va a generar dudas y vas a querer volver hacia atrás de, metería bien la información, metería bien la tarjeta de pago, pero realmente, ¿qué productos había metido finalmente? Es importante que le demos esas pistas al usuario para que reconozcan qué momento está, dónde está y qué es el siguiente paso y que no tenga que recordar lo que ha hecho con anterioridad, el paso anterior, ¿no? El ejemplo que ponía Miguel del proceso de compra a la derecha, que esté fijo al hacer scroll, me parece un muy buen ejemplo porque mientras que va rellenando y va eligiendo, en todo momento tiene ese recordatorio, no tiene que ir hasta el final del proceso para ver todo o no pierde ese ejemplo, ¿no? El siguiente punto, a diferencia del anterior, ¿no? Que es ese recordar poco a poco, ir dando al usuario, el siguiente es dar esa flexibilidad y eficiencia para usuarios avanzados, ¿no? Seguro cuando habéis empezado a usar herramientas de diseño no sabíais los atajos de comando, pero ¿qué diseñador no puede vivir sin atajos de comando rápidos en el teclado? Pues es clave, ¿no? Esos atajos importantes para usuarios avanzados. Y un ejemplo que me gusta poner es el de Google Maps. Muy pocos usuarios saben que se puede controlar el zoom con un usuario. Si abrís Google Maps y probáis, es decir, normalmente la gente hace zoom con 2 dedos y lo que no saben es que cuando estás en el mapa, si le das con un dedo,
y pulsas 2 veces sin levantar el dedo, cuando vas hacia arriba o hacia abajo, sirve como scroll, ¿no? Entonces eso no lo sabes. Son atajos para usuarios avanzados y es importante que estén a lo largo de la interfaz para ayudarte, ¿no? Y aquí el ejemplo más clave que me parece de los principios es el estilo estética minimalista. Menos es más, siempre. Es decir, añadir cosas porque sean decorativas normalmente suele funcionar mal. Es importante que tenga un propósito todo lo que diseñamos, lo que contamos. Y, por ejemplo, el ejemplo típico es Google no ha cambiado nada. Bueno, ha cambiado, ¿no? Pero no ha cambiado casi nada desde lo que fue la primera interfaz hasta ahora. Han añadido muy pocas cosas y es una de las webs más usadas, ¿no? Entonces, pensemos bien qué queremos añadir a nuestros diseños y que limpiemos el máximo posible todas las cosas que sean superfluas. Y por terminar, los dos últimos súper rápidos de usabilidad. Es importante ayudar al usuario a reconocer y diagnosticarse y recuperarse, ¿no? Es decir, no es lo mismo darle un error del sistema, de esa producción, un error 200, que decirle que no puede subir archivos que no sean JPG, PNG, ¿no? Facebook en su momento decía, cuando introducías una contraseña que habías cambiado, te decía, no, esa es la contraseña antigua que la cambiaste hasta el día, ¿no? Es decir, facilitar que el usuario reconozca por qué ha pasado un error y que pueda recuperarse de ellos. Y el último es el de, a lo largo de nuestra interfaz, ir añadiendo ayudas y documentación. Y no por decir ayuda y documentación significa tener una documentación extensa, significa esas pistas que vamos dando en la interfaz para que el usuario vaya entendiendo por dónde va, ¿no? Entonces, un ejemplo es cuando empiezas a usar un producto digital, puedes darle las pistas de qué tiene que ir haciendo. Y otro ejemplo me parece muy bueno en Instagram, a lo largo que vas navegando las diferentes funcionalidades, si eres un nuevo usuario o si lanzas una nueva funcionalidad, te van apareciendo pistas, ¿no? De, pues, por ejemplo, haz swipe hacia arriba para hacer scroll en los reels, para la gente que no sepa que hace scrolls. Pulsa aquí porque encontrarás información sobre los lugares. Estás aquí, aquí podrás descubrir esta información. Haz long press en el like para eliminar la notificación, ¿no? Es como ir dando esas pistas a lo largo que navega el usuario para que lo entienda, ¿no? Entonces, todo esto es un poco, creo que es el resumen de cómo aprovechar muy rápido esos principios de usabilidad, pero como mencionaba, el punto de la pirámide es la emoción, ¿no? Entonces, ahí es clave todo lo anterior, pero si realmente queremos diferenciarnos de la competencia, es importante que pensemos en qué emociones generamos en nuestros usuarios, ¿no? Entonces, aquí es donde entra esa relación con la marca, ¿no? Y donde entra, creo que todo el propósito de este curso me parece muy importante, pensar realmente cómo transmitimos al usuario los mensajes, cómo transmitimos con imágenes que queremos contar, la estructura de la página, qué textos, cómo los comunicamos, microanimaciones que usamos a lo largo de la interfaz. Es importante porque va guiando una historia que queremos contarle al usuario, va guiando en esa experiencia que queremos que tenga y es la punta de ¿no? de la guindilla, de la guinda de la tarta para poder tener esa experiencia general, ¿no? Entonces, como comentaba antes Muri, ¿no? Por ver a rescatarlo otra vez, si pensamos en un UX designer o en alguien más técnico, seguro que va a trabajar desde abajo, ¿no? De que todo funcione bien, que demos lo que queramos, que sea usable y seguro que se olvida de la punta de la pirámide, ¿no? Entonces creo que como UI designer es importante que pensemos en esa emoción que hay que transmitir, cómo transmitirla, de qué forma, pensar en esos principios que hay que cumplirlos, porque a veces, si no, pues podemos ser muy creativos y ir en contra a todo el resto, ¿no? Entonces, no nos olvidemos de la parte anterior. Importante que cuando construyamos un producto digital, como comentaba antes, no es cuestión ni de añadir todas las funcionalidades que pensamos, todo el funcionamiento, que funcione todo perfecto, ni que sea confiable, ¿no? Como decíamos, de las herramientas pues, es herramientas del Estado, ¿no? Es importante que pensemos en lo que hagamos, que cumpla un poco toda esa proyección, ¿no? Es decir, que funcione perfectamente, que demos la información que quiere el usuario, que cumplamos unos principios de usabilidad, que sea fácil de usar, que guiemos al usuario en todos sus pasos
y que entremos en el top of mind del usuario, ¿no? Que de repente algo que recuerde y diga, wow, ¿sabes? Me gusta esta interfaz. No sé por qué, la mayoría de usuarios obviamente no va a saber por qué, ¿no? Es decir, si ve un diseño súper bien estructurado, unos colores que están bien definidos, si ve a microanimaciones, no va a ser consciente por qué, pero le vamos a entrar al usuario, va a recordar ese camino que ha tenido, ¿no? Y se van a quedar impregnadas en él un poco esas emociones de, pues hemos cumplido lo que ha venido a dar y lo hemos cumplido excelentemente. Entonces, por eso me parece importante que no olvidemos toda esa parte de usabilidad, pero que no olvidemos también esa parte de emoción y que seamos subjetivos a veces, ¿no? Es decir, porque si construimos desde abajo, desde el funcionamiento, desde la confiabilidad, desde la usabilidad, vamos a ser muy objetivos, que hay que serlo, es decir, hay que tener criterio objetivo de que las cosas funcionen bien, intentar llegar no a medir incluso, ¿no? Pero cuando hablamos de emoción, a veces hay que dar un poco de libertad, ¿no? Y pensar en esa subjetividad de quizá vamos a probar por aquí, ¿no? Quizás la marca debería respirar más esto, ¿no? Entonces hay veces que no tienes tampoco criterio objetivo, ¿no? Para por qué quieres empujar esto. Y yo creo que ahí Muri es un crack en provocar esa emoción y en trabajar en esa subjetividad sin perder esa objetividad, ¿no? Entonces creo que es muy importante pensar en todos estos ejes. Y eso era un poco, como creo que me ha adelantado un poco de tiempo, pero aprovechamos ahora si queréis debate, dudas, era un poco por ahí. Ay, 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 Adri. Qué maravilla volver a escucharte de verdad, ¿eh? Es un gustazo, es un gustazo. A mí me parece súper interesante todo lo que has contado porque hemos trabajado sobre esos ejes, o sea, hemos estado viviendo esto constantemente durante mucho tiempo. Y, y es muy... A mí me parece fundamental que una cosa que yo comento mucho en el curso, que eh, un bueno diseñador de interfaz, un bueno UI, tiene que llevar un UX, un UX de estos que es provocadores dentro. Tenemos el tiempo que pasemos diseñando interfaz no nos tiene que hacer llevarnos a pintar solo interfaces brutalistas, porque no es solo de esto que está el mercado. Y os garantizo porque hay proyectos que son extremadamente usables, muy confiables y que van a tu portafolio porque brillan. Y la gente va a mirar y va a decir, hostia, y claro, si está bien estructurado, lo van a reconocer. Si es bien usable, lo van a reconocer ahora sí. Todas esas capas importantes, funcionales, técnicas, están imbuidas y construidas con una capa visual que sea reconocible, pues tenemos un 10 de 10 y ganamos todos. Entonces, cuando miramos desde la parte de arriba, y hay una cosa importante pensar que cuando viene nuestro coleguita de UX, vienen nuestros amigos de Research a decirnos por cuál es el camino que tenemos que tenemos que seguir, incluso cuando tenemos reuniones importantes sobre la tecnología que va a ser utilizada para ejecutar este proyecto, que no nos pongamos en la visión de, hostia, no se puede hacer esto, ay Dios, y esto no se puede hacer porque no es esto, las limitaciones nos dan foco. Entonces, aprovecha eso como oportunidad para hacer las preguntas correctas y identificar de manera más fácil las oportunidades para cumplir todos los objetivos. Y os garantizo, se puede brillar y hay maneras de sacar caramelitos de algunos granitos de carbón casi siempre. Total, por añadir un punto a lo que dices, creo que es muy importante definir esos marcos, es el marco de trabajo de diseño en base a las restricciones, ¿no? A esas limitaciones que tenemos, porque ser creativos en una hoja en blanco es mucho más difícil que ser creativos y brillar de forma visual dentro de unas limitaciones técnicas que igual tiene el proyecto, que pueden ser los tiempos, que puede ser el objetivo de negocio que tiene que cumplir, puede haber mil razones, ¿no? Por ahí, entonces es importante con ese marco, creo que construir esa capa de emoción, ¿no? Entonces, si no tienes ese marco, puedes dispersarte y crear, pues, venga, vamos a probar por aquí o por aquí y al final no, tampoco va a brillar visualmente.
Ya, totalmente. Es que la mayoría de los proyectos más apasionantes por los cuales yo trabajé fue porque yo tuve acceso a información relevante de las preguntas más técnicas posibles e imaginables, desde lo que comenté, desde un estudio de research súper holístico hasta saber exactamente cuál es la tecnología y descubrir que, joder, es que solo tenemos 14 módulos y 28 días, pues vamos a trabajar con eso y vamos a hacer algo importante porque ya tenemos este marco de trabajo, ¿no? Entonces ya dejamos de hacer esas preguntas y nos ponemos con lo que efectivamente importa. Una cosa que me gusta mucho pensar es que cuando hablamos desde el punto de vista de la usabilidad y cuando pensamos que nuestros colegas de UX solo nos van a entregar wireframes, no nos están entregando wireframes, nos están entregando una wishlist de cosas que tienen que estar y cuál es el orden de importancia de estas cosas. No tenemos que ponernos a pintar las cajitas que nos han dado, tenemos que interpretar esta wishlist y como UI y también como UX inquietos que tenemos dentro de los UIs, hacer reto, hacer challenge y hacer una entrega que eleve más allá, porque hay mucho trabajo por detrás. Hasta que esos wireframes lleguen a tu mano, hay mucho trabajo por detrás. No nos podemos quedar cortos solo pintando cajas. ¿Y ahora qué digo yo? Bueno, no hay ninguna pregunta de momento en la sala, ¿vale? Puesto por aquí, o sea, si alguien se anima, que levante la mano, que lo ponga por el chat, pero sí es cierto que, pues, bueno, pues sí que me han llegado algunos comentarios por privado que le estaba gustando mucho y también en YouTube hay una persona que dice, Anne Diestro, dice, excelente, soy UX Writer y toda esta info es valiosa, ¿no? También cómo lo podemos ampliar de alguna manera a otras disciplinas dentro del diseño. No sé, Miguel, ¿te apetece a ti comentar algo de esta charla? Si te ha interpelado algo, te ha llevado a pensar en algún proyecto que estés haciendo o en el propio proyecto que nos has presentado, cómo poder enfocar o cómo poder ir más allá, teniendo en cuenta estas 4 claves, la funcionalidad, la confianza, la usabilidad y la emoción. Y ahora pues sí que me gustaría agradecer a Adrián por la estupenda charla que nos ha dado. Y yo me he tomado por aquí alguna nota rápidamente en una conversación que tengo conmigo mismo en WhatsApp para poder ir rascando, pues como decía también Murillo, de cada granito de algo que no de primeras a lo mejor no nos puede hacer demasiada ilusión, intentar darle la vuelta y que juegue a nuestro favor para poder hacer que brille esa cosa que en un principio no nos convencía o no nos parecía adecuado para el proyecto. Al final hay veces que se nos imponen cosas que a lo mejor a nosotros de primeras, bien sea porque nos molesta en el diseño que hemos planteado o que supone un cambio muy drástico en una primera versión que planteamos, nos parece que nos van a molestar y al final resulta que lo que hacen es despertar en nosotros no sé cómo decirlo, nos obliga a llevar a cabo un ejercicio de pensamiento para que al final eso que parecía un inconveniente acabe brillando. Y a raíz de las palabras de Adrián, tanto de Adrián como de Murillo, he tomado notas para ir aplicando yo este tipo de cosillas a diferentes proyectos con los que estamos trabajando. Pero en principio, duda como tal, todo lo que han explicado ha quedado clarísimo, por mi parte. Yo creo que precisamente por eso no hay muchas preguntas, ¿no? Porque al final ha sido súper claro al ir contando cada una de esas claves, a centrarte en las dos, que era el objetivo de la charla, que era la usabilidad y la emoción, desgranando todos estos principios, ¿no? de Jakob Nielsen y además con muy buenos ejemplos, porque al final o sea, una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es que también te lo cuentan y estás viendo el ejemplo y yo creo que a los diseñadores eso ayuda especialmente, ¿no? Me ha llamado la atención que en usabilidad hayas puesto, creo que era el segundo de los principios de Jakob Nielsen, has puesto el ejemplo de las páginas de la administración pública, que me parecen lo menos usables del mundo mundial. Por suerte esto está cambiando, ¿no? Pero sí es curioso, me he quedado ahí un poco con la cosa de, fíjate, ¿no? Sí, justo el ejemplo ese era como que cumplen con confiabilidad, pero no son usables, ¿no? Es como necesita un poco aplicar esos principios. Y creo que sí que como diseñador es súper clave siempre buscar referencias, siempre buscar inspiración, siempre buscar cómo otros lo hacen y copiar. No tengamos miedo a copiar y mejorar, ¿no? Creo que como diseñadores tenemos que ver esas referencias,
cómo las aplicamos en nuestro contexto y cómo las mejoramos. Entonces creo que es súper clave y no tengamos miedo de copiar, De hecho, literal. parte fundamental del trabajo, al menos de la parte visual, ¿no? Eh, Cuando hacemos benchmark visuales, no buscamos ver dónde está el menú o en cuántas columnas está separada la información. No buscamos esto, buscamos justamente ver factores que generan consistencia para construir una sensación de, hostia, esto me gusta, pero ¿por qué? Porque entra mucha luz, entonces, si entra mucha luz, seguramente es una interfaz más minimalista, pero el minimalismo no es tener poca cosa, es hacerse con las cosas necesarias. Tiene mucha orden. ¿Por qué? Porque es geométrico. Es geométrico porque la información que se está poniendo aquí es de alguna manera muy compleja, con lo cual generamos caminos visuales bastante claros para coger el usuario por la mano y dar ese camino de lectura. Entonces, cuando hacemos los benchmark visuales, justamente buscamos contestar estas preguntas que al final, cuando tú haces busca por referencias y las referencias son todas de la hostia, lo peor que puede pasar con tu trabajo es que tú vas a partir de un punto, por un punto de partida, perdona la redundancia, vas a partir de ahí ya de una base muy ambiciosa. Y esto siempre viene muy bien. Parte de mirar referencias, y no solo de referencias dentro, o sea, yo, por ejemplo, poco antes de salir de Propio de Cóctel, ya estaba trayendo ejemplos del mundo de los videojuegos a mis trabajos de interfaz. De productos y servicios digitales, porque al final son interfaces, ¿no? Entonces, beber también de todas estas cosas. Otro día fui a una exposición en CaixaForum de fotografía y tenía una máquina ahí para generar una foto en cada una de los 5 escenarios que nos ponen para ver. La exposición está organizada en cinco departamentos diferentes y cada uno de ellos tenía una interfaz como un tótem para proponer una experiencia. Joder, ahí también hay interfaz, ¿no? Donde hay una persona, una máquina, hay algo en el medio que es la interfaz. Entonces, alimentarnos también de esas referencias que están un poco fuera del eje web y app y como mucho watch, nos alimenta muchísimo. Yo sí que quería comentar también una cosilla muy rápida en forma de anécdota que me ha pasado hoy, que durante el discurso que ha dado Adrián, has comentado, Adrián, que de cara a crear un CTA, por ejemplo, para guardar la información que introducimos en un checkout, tenemos muy asociada el disquete que se usaba durante los 90, básicamente, en los ordenadores. Y hoy, repasando con el equipo un diseño de un checkout, había un botón que tenía un disquete. Y yo me he ido de la reunión rayado diciendo, hostia, un disquete, ¿cómo vamos a poner un disquete como icono si es más viejo que la orilla del río, ¿sabes? Y digo, y al final he llegado yo a la propia conclusión de decir, ¿y qué vas a poner si no es un disquete? Si es que todo el mundo ya está acostumbrado a ver ese símbolo como un símbolo de guardar, ¿sabes? Que no estamos para reinventar la rueda, que es que son cosas... Facilitar la curva de aprendizaje, yo creo, y mantener una curva de aprendizaje más bien que no suponga muy grande para el usuario, creo que es clave para conseguir este tipo de experiencias que todo diseñador UI y que todo UX busca en sus proyectos. Yo creo que el disquete ya ha perdido esa parte de relación con el mundo real y se ha convertido en un estándar como Totalmente. tal, ¿no? Es decir, que tú le preguntas a alguien joven de qué es este icono y te va a decir el símbolo de guardar. Totalmente. No te va a decir nada más. Es como si le preguntas disquete, que te va a decir, ¿qué? ¿Un disquete? ¿No? Se ha convertido en un estándar ya. Entonces es verdad que es difícil luchar con ese estándar. Podríamos poner otra cosa para guardar, pero si pones otro icono, vas a tener que acompañarlo de un texto guardar porque la gente no va a tener asociado ese patrón, ¿no? Entonces es como, justo creo que el diseño es justo ese punto, ¿no? De cómo jugamos con patrones, cómo creamos nuevas cosas, nos vamos arriesgando, pero con foco, ¿no? En donde realmente aportamos valor. Entonces, reinventar el icono de guardar, pues igual no merece la pena esa discusión. Es que eso va mucho de cara, Adri, una cosa que comentaste en tu charla, que es justo
¿dónde está la innovación? No hace falta buscar peleas en cada módulo que vas a diseñar. Y una cosa que hablo mucho es que si todo es espectacular, nada es espectacular. ¿Cómo vas a hacer con que un módulo sea experiencial en una web si todos los módulos son? Difícilmente vas a tener algo destacable y seguramente tu interfaz va a ser bastante confusa, muy liosa y los programadores seguramente te van a querer matar. Entonces, ¿cómo elegimos esas peleas, no? ¿Dónde damos este punch? Reinventar la rueda es una cosa muy graciosa porque no se trata de hacer alguna cosa que nadie ha visto antes, sino una persona sentir que está viendo alguna cosa efectivamente fresca, pero sin la necesidad de tener que reaprender a usar esto. Entonces, es muy interesante que no estamos, la idea justamente con los patrones no es bloquear la evolución de las cosas, sino garantizar que la gente que va a venir adelante para utilizar esa cosa nueva no se pierda la vida a la hora de aprender a lidiar con este nuevo artefacto que estamos diseñando, ¿no? Hay una anécdota que me gusta mucho, que una empresa americana desde hace muchos años creó una llave, y era una llave que tú abrías a través de una cerradura electrónica que estaba en las puertas. Y nada, pues tú llegabas, yo qué sé, salías un viernes ahí a la Casa Camacho aquí en Madrid, te emborrachabas a lo que sea que ponen ahí, que creo que es bastante ilegal, y ahí llegas a casa borrachito y tal, y ahí tú vas, tu puerta tiene la cerradura esta, ¿no? Entonces tú sacas tu móvil, abres el móvil, mira el móvil, pon tu cara o teclea tu código, abre la pantalla enciende, buscas la aplicación de la llave, encuentra la aplicación de la llave, pon el código de la llave o la cara otra vez, encuentra la llave que vas a abrir, acerca la puerta y la puerta se abre. ¿En qué planeta eso es mejor que una llave de toda la vida? ¿No? Entonces, ¿dónde está la innovación? Otra vez, no está justamente en reinventar la rueda, sino ofrecer soluciones que efectivamente aporten la vida de las personas sin destruir lo que está detrás. Sé que es una visión bastante conservadora del diseño, pero la mayoría de los buenos productos solo existen porque parten de un conocimiento previo, no solo de las personas que lo han ejecutado, como las personas que van a utilizarlo. Yo quiero añadir una cosita. Nada, me ha gustado mucho, Adrián, tu charla, ¿no? O sea, no puedo estar más alineado mientras te escuchaba. Estaba preparando una presentación que tengo mañana. Voy a aprovechar para compartiros una cosa. ¿Veis mi pantalla? Yes. Vale. Vemos, sí. A ver, la voy a poner. Tac. Vale, ahora la veis, ¿vale? Esta es una frase de Paul Rand. Yo creo que la debe haber escrito como hace 60 o 70 años. Es brutal porque, o sea, no puede ser como más actual. Pero el gran problema es este. Perdón. ¿Vale? Ahora mismo estamos como en un momento en el que sobre todo ensamblamos, ordenamos y editamos, pero nos hemos olvidado realmente también del gran valor. Me encanta tu pirámide que has hecho, pero la parte de emoción es como absolutamente fundamental, ¿no? O sea, como que para mí, si tenemos un producto que funciona muy bien, pero nos falta como la mitad del diseño, ¿no? Y entre dos productos que funcionan, realmente ¿por cuál te vas a decantar? Por el que te enamora, por el que te da buen feeling, por el que te gusta. Y eso está como muy claro, ¿no? Lo que pasa es que diseñar es muy difícil. Es muy difícil. Ya vivimos en una industria que al final también como no sé muy bien cuál es la causa, pero ahora mismo el mercado está lleno de personas que han hecho un curso de UX UI de 3 meses en el que han aprendido 70% UX, 30% UI. Para mí, y ya están en el mercado. El diseño es mucho más difícil que eso. Se tardan años en ser un buen diseñador. O sea, añadir valor y significar, iluminar, simplificar, aclarar, modificar, dignificar, dramatizar, persuadir, incluso divertir, eso es lo difícil, ¿no? Ensamblar, ordenar y editar no es muy difícil. Las metodologías y las técnicas casi que nos conducen a ella y nos llevan, ¿no? Has dicho otra frase también que me encanta y que es que no puedo compartir más, que menos es más, ¿no? Es un diseño, es como para mí súper clave. Cualquier cosa que no tenga una función o que tenga algo, sobra, ¿no? Nada, el otro día hicimos una charla con Paco, que es el director de diseño de Hanzo, y en un momento dijo esto y dije, esta frase la voy a pillar y la voy a poner, la voy a usar un montón, porque este es un problema muy real. Ahora mismo los productos digitales no funcionan, los que funcionan bien funcionan útiles, pero no establecen grandes emociones con el usuario, ¿no?
Y eso, bueno, pues es un poco debido a lo que hablábamos antes, ¿no? De que están diseñando productos digitales, gente con muy poca experiencia en diseño. Y nada, me ha encantado. Ya cuando vi el título y tal, dije, joder, qué casualidad esta clase en este momento, porque no había ya hablado con Muri ni nada. Y nada, te agradezco mucho. La frase Paul Run es una delicia. Yo creo que todos los diseñadores se la deberían imprimir en grande para tener ahí como el gran objetivo a cumplir, ¿no? Pues muchas gracias, Javier. Sí, yo creo que es totalmente sumando a lo que dices, ¿no? De que ahora mismo hay bootcamps rápido y de repente ya como la gente entra y parece que son diseñadores, creo que es el problema de siempre, ¿no? De industrialización, de que aporta más valor un cuenco artesano creado a mano o un cuenco de una fábrica rápido. Pues depende un poco el objetivo, pero al final, ¿no? Es ese cariño que tenemos que dar a los productos es importante, ¿no? Y hay que saber también cómo dar ese cariño, ¿no? Y no es algo que se nace sabiendo, sino es ir probando, haciendo cosas, haciendo cursos, probando nuevos productos, experimentando y poco a poco se va aprendiendo, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo también con la frase también que decías. Sí, hace poco redacté un texto del tiene que del diseñador, ¿no? Y al final un diseñador es un MacGyver, o sea, tiene que tener controlar un montón de cosas, pero la parte sociológica, la parte psicológica, la parte empática, por ejemplo, súper importante. Luego también entrenar muy bien la mirada, ¿no? Cuando hablabais al final, no, es imposible inventar algo, ¿no? Y aunque creas que lo has inventado, muy seguramente 3 años atrás es algo que hayas visto inconscientemente tu cerebro y tal, ¿no? Yo sí que creo mucho en basarnos de lo que está para realmente coger y mejorarlo, ¿no? O sea, intentar darle también nuestra función. Eso me parece como muy interesante. Pero nada, bueno, muchísimas gracias por tu masterclass, la verdad, una gozada. Muchas Gracias a gracias. vosotros. Pues creo que vamos a dar por finalizada el evento de hoy, la charla. Yo me llevo también muchas cositas apuntadas y estoy deseando repasármelo para luego hacer el post para redes y, bueno, contar a la gente que se la haya perdido y que no ha podido conectarse en directo, pues que lo pueda ver también. Recordar que estábamos grabando y que lo podréis ver en YouTube de nuevo si queréis repasar, apuntar, volver a ver todos estos ejemplos y revisar también el proyecto de Miguel que chapó, proyectazo. O Muchas gracias, pasársela a un Miguel. colega, ¿eh? También la podéis compartir. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Adrián, Muri, por supuesto, por proponer a Miguel para que presentara el proyecto y también, obviamente, por invitar a Adrián para que diera esta charla. Y nada, gracias a todos. Nos vemos próximamente. Cualquier cosita ya sabéis dónde estamos. Hasta luego. Hasta luego, muchas Adiós. gracias, chicos. Adiós, adiós.